Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Germán Stemmelin, yo soy uno de los coordinadores de las guías de diagnóstico y tratamiento de la sociedad. Quiero agradecer a la subcomisión de hematólogos jóvenes porque nos prestaron estos menos de 5 minutos sencillamente para presentarles las guías que van a retirar una vez que se terminen las jornadas. Han participado 139 profesionales en carácter de coordinadores de los diferentes temas y en carácter de miembros de los diferentes equipos. Hemos ampliado los temas que estaban incluidos en las guías previas de 6 a 12, obviamente se actualizaron los 6 temas que ya estaban considerados anteriormente, quedan desde luego pendientes muchos para ser incorporados. Se ha cambiado el formato en las guías previas, muchos de los temas estaban desarrollados como monografías, nos parecía que debía parecerse más a las guías, así que se ha trabajado mucho en ese sentido para que realmente sean más puntuales con respecto a recomendaciones. Hemos utilizado los mismos niveles de evidencia que utiliza la NCCN. Se han declarado por primera vez conflictos de intereses de los miembros de los equipos. Y este punto con respecto a herramientas ante los financiadores, se debatió mucho antes de realizar las guías, cuál era el alcance de las recomendaciones, dado que la heterogeneidad de las posibilidades de tratamiento en la amplia geografía del país es importante, y todos sabemos que en muchos lugares no hay acceso exactamente a todos los métodos diagnósticos, incluso terapéuticos, pero nos parecía que en las guías debía estar volcada la mejor recomendación, dar las opciones en el caso de que no se pudiera hacer la mejor recomendación, pero que sirviera como una herramienta ante los financiadores para pedir que les cubran el mejor método diagnóstico y el mejor tratamiento posible. Aprendimos en este largo año de trabajo que correr de atrás a las guías, en realidad es un trabajo que siempre llega tarde, que la mejor forma de trabajar es adelantándonos y ir cargando, por ejemplo, en la web las nuevas actualizaciones, ir pensando las próximas guías. Así que con ese propósito la comisión directiva decidió crear un comité de seguimiento de guías y va a estar a cargo de ella, de este comité, la doctora Silvina Parmer, bueno, que está aquí presente y es una de las co-coordinadoras de las guías. Y por último, solamente agradecer a todos los socios que respondieron las encuestas sobre las guías previas a que comenzáramos el trabajo, a todas las subcomisiones y sus coordinadores, a los coordinadores de los equipos de trabajo, a todos los integrantes de los equipos de trabajo, al grupo GATLA que permitió subir los protocolos de leucemias agudas pediátricas, a la Secretaría de la Sociedad Argentina y a Mariel Culino y su empresa de producciones, ¿no? Y por último, solamente pedir perdón a todos los que molestamos con más de 1 millón de mails. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a las jornadas de la tarde del día de hoy. Va a estar dividido en 2 partes. La primera donde vamos a hablar de leucemias agudas. La dinámica va a ser basada en charlas
más formales o como estamos más habituados, y la segunda parte donde vamos a hablar de linfomas de bajo grado, donde va a ser con una dinámica más práctica con la presentación y discusión de casos clínicos. En la primera sección, que vamos a empezar con leucemias agudas, invitamos a la doctora Evangelina Agrielo, a la doctora Verónica Berry, que van a hablar sobre evaluación de enfermedad mínimo residual en leucemia mieloblástica aguda. ¿Dónde está? La doctora Evangelina Agrielo es bioquímica especialista en hematología de Bahía Blanca, pertenece al servicio de hematología del Hospital Pena y es directora técnica del laboratorio LEP. Buenas tardes, quiero agradecerles por esta invitación al grupo de la Subcomisión de Hematólogos Jóvenes, y bueno, vamos a contar un poquito en qué estamos tratando de colaborar en los diagnósticos y seguimiento de los pacientes hematológicos. La enfermedad mínima residual, como ustedes saben, es lo que es una persistencia de células patológicas que no las podemos identificar con las técnicas habituales, que es la microscopía óptica, y que hay momentos durante el seguimiento del tratamiento del paciente que son cruciales tener una evaluación de ella. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con la enfermedad mínima residual? En esta zona de esta gráfica es donde nosotros perdemos sensibilidad con la morfología, y es aquí donde nos vamos a centrar con qué técnicas vamos a poder determinar y cuantificarla. Fíjense que está la remisión clínica, que es luego de la inducción, tenemos un momento de consolidación y luego el mantenimiento, donde en este momento va a ser la persistencia de células patológicas post-inducción, y en estos momentos nos van a estar prediciendo una recaída hematológica. Estimativamente estos son los rangos en los cuales vamos a estar en condiciones de cuantificar la enfermedad mínima residual. Cuando al laboratorio le estamos pidiendo estudios de enfermedad mínima residual, las técnicas que estamos buscando deberían ser específicas, aplicables y sensibles. ¿Cuáles son los objetivos de estas técnicas? Tienen que evaluar la efectividad del tratamiento, establecer grupos de riesgo, o sea, cuánto reduzco o intensifico el tratamiento si necesito cambiar mi actitud, y obviamente tener la posibilidad de predecir una recaída con la mayor antelación posible. O sea que lo que voy a buscar es una medida cuantitativa de la depresión tumoral en las primeras etapas. ¿Qué es interesante de todo esto? Que voy a contar con una técnica que me va a estar ofreciendo un nuevo criterio de respuesta, con una alta sensibilidad. ¿Qué es importante de buscar enfermedad mínima residual? Que voy a poder cuantificar un bajo recuento de blastos, que voy a poder identificar lo que morfológicamente no puedo identificar de una ontogenia normal, y obviamente es más interesante cuando tengo reconstituciones hematopoyéticas interesantes. Estas son las características que van a tener las técnicas que vamos a usar para enfermedad mínima residual. Deben ser rápidas, específicas, estandarizables. Esto es uno de los puntos más importantes que hoy tenemos que resolver. Obviamente sensible, cuantificable, aplicable y reproducible. Este es un gráfico que lo hemos visto en reiteradas oportunidades, donde vemos cuáles son las sensibilidades que tiene cada una de las técnicas que usamos en el laboratorio. Y fíjense que hoy por hoy hay dos técnicas que son el gold estándar para buscar enfermedad mínima residual, que es la citometría de flujo multiparamétrica, entendiéndose por más de 4 colores principalmente, y la biología molecular, que es en tiempo real. Obviamente la que está en mayor boga para poder ser aplicada. Lo interesante de esto es que los rangos de sensibilidad, fíjense que estamos en el orden de 10 a la menos 5 para el real-time PCR, y lo mismo estamos alcanzando con técnicas de citometría de flujo estandarizable y multiparamétricas de 8 colores. Cuando nosotros buscamos enfermedad mínima residual, lo que nos damos cuenta es que es un punto fundamental que tenemos que resolver el diagnóstico de la entidad que estamos evaluando. Para lo cual, en esta diapositiva lo que tratamos de contarles es cuál es nuestra estrategia para hacer diagnósticos óptimos
en la heterogeneidad de muestras que podemos resolver para evaluaciones hematológicas. Fíjense que lo que hacemos hincapié es que la muestra principal debe estar extraída con heparina, que es con esta muestra donde vamos a comenzar por un estudio de citometría de flujo con un screening, luego con un panel ampliado vamos a poder identificar una entidad de las del grupo que en un momento les voy a comentar, y en simultáneo todos los estudios, las muestras de los pacientes van a ir para estudios citogenéticos. Y también la muestra se separa en una proporción para fluorescencia in situ, esto de la muestra heparinizada. No obstante, siempre debemos tener una porción de muestra con EDTA, porque es esta la parte de la muestra que va a ser separada para posteriores estudios de biología molecular que probablemente necesitamos realizar para identificar muy bien la entidad. Esta estrategia es la que seguimos para poder completar nuestro estudio y poder responder a las entidades clínico-biológicas que son las que la JU 2008 nos propone. Sencillamente lo que me interesa mostrarle es algo que ustedes conocen habitualmente, que es la morfología de las células, cómo nosotros lo podemos relacionar con la técnica que es nuestro gold estándar, que es la citometría de flujo. Observen cómo cada célula que ustedes están evaluando en el microscopio, nosotros tenemos que ser capaces de identificarlos en un gráfico de citometría de flujo, y de esta forma poder tener una correlación óptima con lo que ustedes están mirando al microscopio en el caso de una médula ósea normal. Lo interesante nuestro es que somos capaces de diferenciar y cuantificar con esta técnica todas las subpoblaciones, tanto normales como patológicas, que tenemos disponibles. En este slide lo que hacemos es mostrarles dónde se localizan las células inmaduras normales, las células CD34, en una médula ósea normal. Y es ahí donde nosotros también comenzamos a identificar distintas subpoblaciones para que de esas células inmaduras podamos nosotros identificar todos los compromisos distintos que van a tener para cada una de las series que reconstituyen una hematopoiesis normal. En esta diapositiva también lo que nos interesa mostrarle es que cuando ya estamos adentro de una línea, como puede ser la granular, hay una correlación directa de lo que nosotros estamos viendo en la citometría y lo que ustedes van a estar observando en un medulograma. O sea que toda esta información es para que cuando nosotros estamos ante preguntas clínicas de ustedes, tengamos un algoritmo de trabajo para poder identificar la entidad clínico-biológica que necesitamos identificar. Fíjense que para leucemias agudas, en este caso, iríamos por este camino, donde vamos a tener un tubo en el citómetro, que es un tubo orientador de la línea que va a ser la responsable de esa leucemia aguda, y luego nosotros vamos a ir por cada camino de acuerdo a lo que nos diga el tubo ALOT, hacia identificar una leucemia B, una T o una mieloblástica aguda. Obviamente no es interesante mostrarles en esta presentación todas las combinaciones que hacemos a 8 colores, porque son excesivamente poco informativas para quien no maneja los marcadores en forma frecuente. No obstante, con respecto a la enfermedad mínima residual, y obviamente también para diagnóstico, nosotros seguimos a un grupo europeo que se llama Euroflow, que nos ha convencido a lo largo del tiempo, porque ellos plantearon una técnica que necesitaban demostrar la estandarización que habían conseguido, no haciendo consensos, sino haciéndose preguntas. Este grupo está representado por 16 universidades europeas que decidieron que en forma individual no iban a poder avanzar a la velocidad que estábamos hoy necesitando desde la biología. Entonces ellos se reúnen, se formularon preguntas, luego se fueron a corroborar esas preguntas con hechos, digamos, con los experimentos que tenían que demostrarle cuál era el resultado óptimo, y luego se reunían con esos resultados y de esa forma se podía discutir y documentar demostrando lo que realmente sirve desde la citometría de flujo. O sea que todos los paneles que está usando Euroflow están probados, a diferencia de lo que hacen los consensos, que es reunirse
juntar experiencia de cada grupo y sacar algo que en una técnica tan heterogénea termina cayendo porque no tiene el peso que necesita la estandarización real. Fíjense que este grupo tiene en distintos centros gente que está ocupándose de la estandarización de todas los tubos para seguir enfermedad mínima residual. Me interesaría comentarles realmente cómo nosotros vamos a poder evaluar una enfermedad mínima residual en un protocolo Euroflow. Lo que se propone es que nosotros no tenemos expresión de antígenos individuales, sino la célula está expresando un montón de proteínas en simultáneo, que es eso lo que nos va a describir a nosotros un camino madurativo. Observen, aquí estamos viendo el camino de los mieloblastos, acá de los promielocitos, en marcadores individuales, que cuando nosotros juntamos toda esa información, fíjense que hacemos caminos continuos y que no tienen en realidad parámetros individuales. Eso hace que nosotros podamos dibujar estas líneas que nos completan la ontogenia mieloide total. ¿Qué pasa cuando estoy evaluando una enfermedad mínima? Fíjense que el camino que siguen las células normales es el descrito aquí. Pero ¿qué pasa aquí, en este punto? Yo estoy detectando una célula que está alejada del camino madurativo normal. Y lo puedo ver con esta estrategia. Fíjense que en esta posición yo estoy viendo que este punto, que para nosotros un punto puede ser una célula o un conjunto de células, estamos exigiendo que la enfermedad mínima residual tiene que tener por lo menos 30 células que identifiquen una población, está fuera del camino madurativo normal. O sea que esta población de células tiene un fenotipo aberrante que es totalmente distinguible de una ontogenia normal reconstitutiva. Este es un gráfico que venimos viendo desde hace un tiempo importante, donde lo que hacemos es poder identificar en porcentaje la aplicabilidad que tiene y sensibilidad el inmunofenotipo para leucemia mieloblástica aguda. Fíjense que para mieloblástica aguda estoy alrededor del 85% de aplicabilidad y con una sensibilidad que me la va a dar la cantidad de células que tenga disponibles para mi análisis. Cuando comienzo a buscar para mieloblástica aguda cuáles son las técnicas que probablemente sean más usables, fíjense que dentro, ya comparando con otras técnicas, la citometría de flujo está en el 93% de casos aplicable y es muy escaso la amplificación de genes del receptor de inmunoglobulinas y TCR y alrededor del 50% la amplificación de transcriptos de fusión. Esto lo publicó el doctor Darío Campana de St. Jude en el 2008. Creemos que este valor está en constante aumento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hoy sabemos que cada vez se incrementan más los marcadores moleculares que vamos a tener disponibles para seguir nuestras pacientes. Fíjense, nuevamente, viendo la citometría de flujo con un 85% de patrones fenotípicos aberrantes, nosotros que este 85% está representado en porcentajes individuales en un asincronismo en la expresión antigénica. Esto quiere decir que las células leucémicas tienen asincrónicamente expresadas sus proteínas y es eso lo que yo voy a usar para poder identificarlas. Infidelidad de linaje. Tengo una leucemia mieloblástica que está expresando marcadores de una línea linfoide. Y también otra de las estrategias nuestras para poder identificar células es la sobreexpresión de antígenos. Estos grupos de marcadores están en una frecuencia muy baja en una médula ósea normal. Fíjense que no los encuentro en una célula cada 10.000, o sea que pueden ser marcadores buenos para que yo pueda, alrededor de esta sensibilidad, mínimamente identificarlos en una médula ósea reconstituida. Como ustedes saben, nosotros desde la citometría podemos hacer inferencia en cuáles son las aberraciones genéticas que van a tener determinados grupos de leucemias mieloblásticas agudas. Aquí lo que les estamos mostrando es cuando hay una alteración de 11q23, nosotros estudiando el marcador 7.1, 15 y 65, podríamos estar guiando el estudio molecular.
Obviamente también está documentado que en la leucemia mieloblástica aguda con la promielocítica específicamente, hay alta sensibilidad y especificidad en el fenotipo inmunológico, que obviamente va a servir para el subtipo, la variante, la hipogranular, no así en la típica que todos podemos ver al microscopio. También para la translocación 821, la expresión de dos marcadores que son infrecuentes en la línea granular son los que nos guían hacia este tipo de transcripto. Y también, en el caso de la inversión del 16, la expresión de mieloperoxidasa en los eosinófilos normales. Todo esto me interesa siempre mostrarlos con un caso nuestro para que de esa forma puedan ver cuál es la aplicación real que nosotros le hacemos, conseguimos de todas estas técnicas. En este caso tenemos un paciente de 17 años que tuvimos una muestra remitida que fue una médula ósea con heparina, la mejor muestra, y obviamente un poquito con EDTA, que también siempre vamos a deber separar para biología molecular, y cuando hicimos los marcadores, el panel que identifica esos marcadores aberrantes, encontramos expresión de CD19 y CD56 en la población roja, que son los blastos. Obviamente esto nos llevó a un diagnóstico de leucemia mieloblástica aguda que por tener estos dos marcadores nos hacía pensar que este paciente iba a ser positivo, obviamente siempre posterior a la evaluación y a la confirmación de lo que nosotros sospechamos desde el fenotipo para la translocación 821. De esa muestra que nosotros habíamos separado en el diagnóstico, rápidamente hicimos el FISH para esa translocación y fíjense que acá estamos viendo los puntos de fusión donde se corrobora la positividad para la translocación 821. Y esta foto quiere decir que ahora esperamos al citogenético, que siempre es complicado y los tiempos son extensos, perdón. Cuando tenemos el resultado de ese estudio citogenético, se corrobora lo que sospechábamos y habíamos confirmado por FISH, pero fíjense lo que nos están informando aquí, que hay una translocación 922 en una mieloblástica aguda, algo no frecuente, ya que el paciente ya tenía una aportación de otro gen de fusión. Ante este resultado, lo que hicimos fue tomar las células que teníamos para FISH, de las cuales habíamos hecho la translocación 821, y corroborar ese resultado del estudio citogenético, obviamente estudiando la translocación 922 por FISH. Obviamente fue positivo, aquí les mostramos los puntos de fusión, y como si fuese poco, queremos saber cuál es el transcripto real que tiene esa leucemia, porque nos impresionaba bastante interesante poder identificar y para luego poder seguirla en función del estudio de enfermedad mínima residual. Cuando buscamos cuál de los dos transcriptos es, fíjense que aquí tenemos un gen control ABL y identificamos que el transcripto que tenía era el P190 y era negativo para el transcripto P210. O sea que estábamos con una mieloblástica aguda que tenía dos genes de fusión y que íbamos a poder seguirlo con una técnica cuantitativa que iba a ser la RQ-PCR. ¿Qué pasó con este paciente? Fíjense, el día 33 tenemos un análisis de la médula ósea, donde hicimos el BCR-ABL en tiempo real para el transcripto que conocíamos y tuvimos un resultado de 1,77% copias del transcripto, con un muy buen gen control de 10.000 copias. Esto me interesa comentárselos porque cuando nosotros hacemos un estudio de enfermedad mínima residual, la sensibilidad se la vamos a poder dar con la buena muestra que ustedes nos envíen. O sea que cuanto más células tenga, voy a poder hacer mejor una citometría y obviamente voy a poder hacer una mejor extracción de RNA en este caso para poder tener una cuantificación lo más exacta posible del transcripto, que en este caso era BCR-ABL P190. En este caso fue positiva, nuestra conclusión fue una enfermedad mínima residual positiva que se corroboró tanto por cuantificación del RNA como por la citometría de flujo, que le detectamos 0,2% de células patológicas. Acá encontré un transcripto, aquí encontré células.
Bueno, para hacer hincapié un poquito en la parte molecular, fíjense que nosotros en mieloblástica aguda conocemos varias translocaciones que hace un tiempo importante estamos conociendo, y que esto no se va a agotar acá porque cada vez tenemos más marcadores moleculares que son muy prometedores en la cuantificación de la enfermedad mínima. Obviamente, como les puedo decir que la citometría hoy ha dado un paso muy importante en la estandarización, hay parte de la biología molecular que ya lo ha conseguido y hay otra parte que aún está en proceso de conseguirlo. En el caso de mieloblásticas agudas, nosotros sabemos que, la nucleofosmina es una de las marcadores moleculares que podemos usar en estudios, digamos, en casos clínicos, y que está publicado, que ofrece un buen seguimiento para mieloblásticas agudas. Esta fue la publicación que nosotros utilizamos para poner esta técnica a punto y poder usar con nuestro grupo de pacientes. En este caso lo que les estoy mostrando es un paciente que portaba una leucemia mieloblástica aguda, que en un citogenético que era normal, nosotros en ese caso lo que hacemos, tenemos el RNA guardado y vamos a estudiar, y el DNA obviamente, vamos a estudiar todos los marcadores que en una mieloblástica aguda nos van a servir para, ante no tener ninguna identidad más que el perfil fenotípico, y en el caso de un cariotipo normal, nos van a servir para el seguimiento. Este paciente fue positivo para la nucleofosmina, y en el día 33 que se evaluó la enfermedad mínima residual, la citometría no detectó células patológicas, y sí el RNA, fíjense a qué nivel, con un muy buen gen control, o sea que la muestra era muy buena, pudo detectar una cantidad de RNA marcador escaso, detectable, pero confiable, fíjense. En el caso de nucleofosmina, nosotros hacemos una RQ-PCR, que obviamente lo que tenemos es una curva de calibración, que es lo que nos va a dar la cuantificación exacta. En este caso es una muestra de una leucemia mieloblástica aguda, células dendríticas, que también desde el fenotipo tenemos marcadores que identifican y le dan nombre a esa entidad. Fíjense que en el diagnóstico la población patológica estaba muy bien representada para determinados marcadores, que estos son patognomónicos de esta entidad, y en el en el control de enfermedad mínima residual, esa población estaba ausente en la médula control. Bueno, ya casi terminando, lo que nos interesa, el mensaje más importante es que la sensibilidad de las técnicas de cuantificación de enfermedad mínima residual dependen de la cantidad de células que nosotros vamos a tener para evaluar, y que es muy importante que el resultado de los análisis, en este caso lo que estamos mostrando son resultados de citometría, tengan una interpretación para que ustedes sepan con qué sensibilidad estamos trabajando y que sea concluyente, ¿es positivo o es negativo? Pero ¿con qué sensibilidad? Fíjense que esto está en la guía de la sociedad, donde lo que nosotros decimos que la enfermedad es negativa con esta sensibilidad. ¿Y qué estamos diciendo? Que no hay células patológicas cada 10.000 normales. Piensen que hoy, por citometría, podemos analizar 5 millones de células para una enfermedad mínima residual en 20 minutos de citómetro. Obviamente con algo muy bien programado y estandarizado. Si le piden eso a los citometristas suyos, quizá me van a odiar. Bueno, no obstante, aquí lo que les mostramos es cómo se informaría una enfermedad residual mínima positiva, donde lo que estamos detectando son 60 células patológicas en 300.000 células normales. Si hacemos esa cuenta, este es digamos, el valor exacto que va a tener esa enfermedad mínima residual positiva. Bueno, es importante que conozcamos las limitaciones que tenemos con nuestras técnicas. Fíjense que lo que estamos haciendo mucho hincapié es en que el diagnóstico de la entidad tiene que tener toda la información posible, porque es ahí donde yo voy a poder tener todas las herramientas para ver cómo voy a seguir cada situación. Con respecto a la estandarización, yo les comentaba que el grupo Euroflow ha publicado, y es el grupo que nos ha convencido y que ellos nos demuestran, y nosotros lo que tratamos de hacer es reproducir
porque realmente estamos en ese proceso de reproducir y que nos convenzamos de que esos resultados son reproducibles a lo que ellos han podido lograr. Y obviamente conocemos que hay ausencia de antígenos tumorales en las células patológicas, pero que nosotros tenemos marcadores que es el conjunto de toda la expresión proteica que es aberrante respecto a una ontogenia normal. ¿Que existen cambios fenotipos a lo largo de los tratamientos? Es real que existen, pero los fenotipos aberrantes permanecen. Y también es interesante que tengamos en cuenta para mieloblástica aguda que no es una población única en la mayoría de los casos y que siempre que tenemos enfermedades mínimas pueden ser subset más inmaduros al clon leucémico original. ¿Cómo vamos a ver esos subset leucémicos? Cuanta más información tengamos y cuantos más marcadores usemos en el diagnóstico que vamos a realizar. En resumen, la citometría de flujo ofrece una posibilidad de seguimiento de la enfermedad mínima residual para mieloblástica aguda. Tiene ventajas como que es un análisis multiparamétrico, que es sensible, que tiene muchos parámetros mesurables y que hoy hay soft especializados que nos ayudan a la interpretación de esos resultados, que estamos en condiciones de separar y de identificar ontogenias normales de la población patológica. Esta técnica es rápida y tiene buena posibilidad de cuantificación. Fíjense que yo les estoy diciendo que mínimamente para una enfermedad mínima debemos adquirir 1 millón de células y que también tiene una alta aplicabilidad en las poblaciones mieloides. Con respecto a la biología molecular, consideramos que la aplicabilidad hoy es limitada, no obstante, esta técnica no hay duda que se va a incrementar a lo largo del tiempo, ofreciéndonos una posibilidad seguramente con una amplia aplicabilidad. Gracias. Continuamos con el manejo y aplicación clínica de la enfermedad mínimo residual en leucemia mieloblástica aguda, a cargo de la doctora Verónica Berry, médica hematóloga, médica de planta del Hospital General de Agudos, doctor Carlos Durán. Bueno, mi presentación realmente va a ser acotada porque en la literatura no pude encontrar yo muchas evidencias de buena calidad, de buen nivel, que nos digan qué tenemos que hacer una vez que detectamos la persistencia o la presencia de la enfermedad residual en nuestro paciente individual. Lo que sí les puedo contar que encontré en todo lo que leí es que el objetivo de quienes se abocan a la detección de la enfermedad residual mínima es lograr una mejor estratificación del riesgo, tratar de prevenir o identificar precozmente qué pacientes van a poder recaer. La realidad es que existen factores de pronósticos pretratamiento, que son los de mayor peso, que son los que ya conocemos y que se relacionan a al cariotipo y a las alteraciones moleculares, pero lo que se busca es ver si la enfermedad residual mínima se puede incorporar como un factor pronóstico post-tratamiento. En la leucemia mieloblástica aguda del adulto y excluyendo al grupo de los pacientes con leucemia promielocítica aguda, lo que aparece, que un poco nos contó la doctora recién, es que todavía hay algunas dificultades en la logística de la evaluación de la enfermedad. Una de las dificultades tiene que ver con los distintos umbrales que van, para detectar la enfermedad, que van tomando los diferentes grupos que estudian y que por cuestiones técnicas todos acuerdan que es imposible lograr un umbral universal para los diferentes equipos. Otra dificultad es en qué momento debería yo considerar a la enfermedad residual mínima. Algunos autores consideran que es importante estratificar, determinar la enfermedad mínima inmediatamente después de la inducción, porque nos permitiría estratificar un riesgo
ahorrarle a algunos pacientes tratamientos más cruentos, mientras que otros autores hablan a favor de hacer un seguimiento constante durante el periodo de remisión a fin de anticiparse a una recaída. Esto está más aclarado en la leucemia promielocítica aguda y en algunos grupos que trabajan con niños, pero también se empezó a usar este tipo de monitoreo de enfermedad residual mínima en pacientes sometidos a trasplantes. Y por último, la otra dificultad es la que ya mencionó la doctora, que tiene que ver con la estandarización, que bueno, por eso los distintos equipos eligen distintos consorcios a quienes seguir. Finalmente, si decidimos estudiar la enfermedad residual mínima, como nos dijo recién la doctora Brielo, quizás el método mejor estandarizado y el más potente sería la citometría de flujo multiparamétrica, pero también existe la posibilidad de utilizar la PCR. Mediante PCR, ¿qué es lo que vamos a poder buscar? Vamos a poder buscar los genes de fusión leucémicos, pero esto lo vamos a encontrar únicamente en 30% de los pacientes. E incluso hay autores que hacen observaciones sobre que es una práctica limitada porque algunos de estos genes de fusión podrían persistir en pacientes con supervivencia prolongada sin que esto signifique un factor de pronóstico adverso. También podemos encontrar con esta metodología mutaciones genéticas como las duplicaciones internas en tándem de FLT3, pero también para algunos autores habría una limitación en cuanto a que estas no serían estables en el tiempo y quizás deberían desarrollarse metodologías para otras mutaciones. Y se puede buscar la sobreexpresión génica como por ejemplo de WT1. Yo quiero comentarles que hace poco se publicó en Blood un trabajo de detección de enfermedad residual mínima mediante esta metodología que me pareció interesante porque los autores, que son un consorcio europeo, estudiaron a 175 pacientes, que es un grupo bastante importante, y se abocaron a encontrar un umbral que nos determinara cómo le iba a ir a estos pacientes frente a la presencia a la persistencia del gen mutado de la nucleofosmina. Ellos en realidad quisieron validar 5 umbrales diferentes y vieron que aquellos pacientes que persistían con el gen mutado de la nucleofosmina detectado por PCR en un valor mayor al 1% después de la quimioterapia, iban a tener una pobre supervivencia, pero si lo evaluábamos después de un trasplante, el valor de corte subía a un 10%. Todos estos valores habían sido ajustados independientemente del estado mutacional de FLT3. ¿Y en qué otra situación podría ser útil la PCR según la literatura? Bueno, hay un trabajo publicado en Leuquimia del año pasado de Platz-Becker, donde emplean esta metodología para evaluar la aparición de enfermedad residual mínima en pacientes trasplantados que no tenían marcadores moleculares. Y lo que hacen es buscar con esto la pérdida de quimerismo del donante en el compartimiento de células CD34 positivos. De esta manera, en este trabajo pudieron detectar que 20 pacientes, más o menos a los 170 días del trasplante, habían perdido ese quimerismo y a este grupo de pacientes decidieron ofrecerle un tratamiento con azacitidina, que fue variando la cantidad de ciclos de acuerdo a la posibilidad de recuperar algo de ese quimerismo perdido. La realidad es que 13 de los 20 pacientes finalmente recayeron, pero esta recaída fue diferida varios meses y durante ese tiempo se pudo planificar las infusiones de linfocitos del donante o incluso planificar nuevos trasplantes. Con respecto a la utilidad práctica de la citometría de flujo, lo que yo intento mostrar en esta diapositiva es que publicados hay 8 estudios importantes en cuanto a número de pacientes, que tienen más de 50 pacientes cada uno, y la verdad es que es bastante heterogénea la forma en que se pueden llevar adelante estos trabajos. El primer estudio es del doctor San Miguel del año 97, así que imagínense lo lento que viene
Las características particulares de la detección de la enfermedad mínima por citometría, ya lo refirió la doctora hace un ratito, así que yo no vuelvo a hablar de esto, pero sí quiero comentar poquitos trabajos de estos estudios de la diapositiva. El primero va a ser el trabajo del doctor San Miguel publicado en Blood en 2001, que es interesante en cuanto a la cantidad de pacientes que evalúa, que son 126 pacientes en remisión completa que habían tenido un fenotipo aberrante al diagnóstico, y en estos pacientes este grupo pudo identificar 4 grupos de riesgo que iban con un riesgo de recaída desde el 0 al 84% a los 3 años, dependiendo del nivel de enfermedad residual mínima, con un valor de P estadísticamente significativo. Y esta persistencia de enfermedad residual mínima también fue predictiva de la supervivencia global. Sin embargo, este es un estudio que no nos dice qué hacemos cuando el paciente tiene persistencia de la enfermedad. Es un estudio de tipo descriptivo. El otro gran equipo que trabaja en enfermedad residual mínima es el del doctor Buchisano, que en 2006 también publica un trabajo sobre 100 pacientes donde logra identificar un umbral a partir del cual la persistencia de enfermedad residual mínima representa una evolución, un riesgo mayor de recaída o de peor supervivencia global y de sobrevida libre de recaídas. Pero este trabajo tampoco ofrece una alternativa terapéutica. Recién en el año 2010, el mismo grupo de Buchisano publica un estudio donde se propone algún tipo de cambio en la conducta. Y lo que hacen en este trabajo es estratificar a los pacientes con factores de riesgo pretratamiento ya conocidos e incorporar un algoritmo de acuerdo a la persistencia de la enfermedad residual mínima después del tratamiento. En resumen, lo que dice el doctor Buchisano, que la persistencia de la enfermedad residual mínima después del tratamiento los transforma a todos los pacientes en pacientes de alto riesgo, y la conducta que ellos adoptaron fue ofrecerles el trasplante independientemente del riesgo individual que hubieran presentado antes del tratamiento. Este grupo de pacientes sometidos prospectivamente a esta estrategia solamente pudieron ser comparados con cohortes retrospectivas y ellos dicen que tuvieron una respuesta significativamente mejor. Sería un caso en donde finalmente se pudieron unir factores pronósticos pretratamiento y posttratamiento. Pero hoy por hoy, el manejo de la enfermedad residual mínima en leucemia mieloblástica aguda es una cuestión pendiente que no figura ni en las guías de la NCCN ni en European Leukemia Net en cuanto a la utilidad clínica. Y en una última revisión que se publicó este año en American Journal of Hematology, solo surgen nuevas preguntas. Si yo pudiera a un paciente evaluarlo por citometría o por PCR, ¿qué debería elegir? Bueno, según la opinión de la doctora, por una cuestión de mejor estandarización, quizás la citometría sería lo más apropiado, pero todavía parece una cuestión pendiente. ¿Qué material debería emplear, sangre o médula? Para algunos autores, la sangre es un buen material, porque si bien es menos sensible, es mucho más específico, pero sería más adecuado para enfermedades en las que uno prevé una lenta reaparición de la enfermedad residual mínima. ¿En qué momento pedirla? Tampoco está claro. ¿Cuál sería el umbral que nos va a cambiar la conducta? Tampoco. Y si la persistencia de la enfermedad solamente va a representar un impacto en la sobrevida libre de eventos o en la sobrevida global, tampoco es claro. De lo que queda pendiente y que quizás nos sirva para responder alguna pregunta, es un gran estudio prospectivo que se está desarrollando en Inglaterra, donde desde el inicio distribuyen a los pacientes de manera aleatorizada a decidir si les van a buscar la enfermedad residual mínima o no se las van a buscar. De cara a un paciente particular, lo que yo haría es consultar con los expertos que tengo en el medio y consensuar con los equipos de tratamiento, consensuar con los trasplantólogos, pero de la literatura no pude encontrar recomendaciones fuertes o impactantes para dejarles. Gracias.
¿Alguna pregunta del público? En una M3, que se hace negativa a PML-RAR-alfa, la reaparición de PML-RAR-alfa, ¿qué significa para ustedes? Es decir, ¿qué estrategia sería la más conveniente? Yo excluí de la discusión la leucemia promielocítica aguda, porque parecería ser más claro que uno debe tomar una conducta ante la reaparición de la enfermedad, sobre todo dependiendo el esquema que uno haya usado. Con las nuevas propuestas de no emplear quimioterapia en la promielocítica de bajo riesgo, la persistencia de enfermedad residual mínima nos obliga a cambiar la conducta de entrada, y con lo que hacemos habitualmente, después de la consolidación, la persistencia de la enfermedad residual mínima también nos obliga a proseguir en una segunda línea de tratamiento. Por ejemplo, yo tengo un paciente en particular, tengo varias promielocíticas en los últimos tiempos, todas siguieron con PML-RAR-alfa negativo, le hice controles cada 3 meses. Una de ellas se positivizó el PML-RAR-alfa y decidí entonces hacerle arsénico, dar el tratamiento con arsénico. Ahora está negativo nuevamente el PML-RAR-alfa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Un alotrasplante, un autotrasplante o solamente observar? No es lo que yo revisé, pero yo entiendo que usted tomó una conducta con la positivización, pasó a una segunda línea y está en remisión, no volvió a positivizarse. Sí, ¿No es verdad? pero... Yo creo que no hay que hacer las doctoras. Bueno, este paciente que usted presenta, doctor, tendría una recaída molecular, que en definitiva, o sea, como consenso, se debe verificar por lo menos que tenga 2 PCR positivas para confirmar que es una recaída molecular. El tratamiento es el tratamiento como si fuese hematológico, el que hizo usted, si se confirma que está en recaída, el tratamiento de elección es el trióxido de arsénico. En general se trata de consolidar con 1 o 2 ciclos, si el paciente tenía alto riesgo, si recayó precozmente, me parece, no entendí bien cuánto tiempo, precozmente es mejor consolidarlo con un autotrasplante, en eso hay consenso, en que se consolide con un autotrasplante. ¿Sí? Sí, nosotros desde el laboratorio lo que tratamos de hacer cuando tenemos una M3 positiva, sugerir una nueva determinación en un tiempo corto, porque también coincidimos que un positivo en una M3 debe ser ratificado con una segunda muestra, donde por lo menos 2 resultados sean positivos. Una pregunta para la doctora Grielo, porque todos seguimos recibiendo informes en los que nos informan poblaciones menores a 0.02, nos lo siguen informando como MR positiva. Estadísticamente, esos grupos que tenían menos de 0.02 no mostraron progresión, o sea, por eso se ha puesto ese número de corte en 0.02, porque recibimos cifras menores con una población con el mismo inmunofenotipo que el diagnóstico, con valores de corte más bajos. ¿Qué significa eso? Depende en el momento del tratamiento que vos recibas ese resultado, vos vas a tener que interpretarlo. Si fuese un final de inducción con ese valor positivo, yo creo que lo que te está diciendo es que hay una persistencia que todavía no ha tenido el clearance total de la enfermedad. Si fuese un paciente que ya terminó su tratamiento y está en un mantenimiento, un valor de 0,02 positivo, identificado y con una sensibilidad de una cantidad de células importante, debería ser seguido porque eso sería predictor de una recaída fenotípica que va a ser luego hematológica y clínica. Que a veces nos informan 0.002 y está ese valor.
pero menor a 0,02, negativa, te están diciendo. Ah, sí, esa es la sensibilidad. No, ellos, digamos, ese informe te estaría diciendo que con esa sensibilidad te están dando un resultado de que es negativa. Esta muestra es negativa con una sensibilidad de 0,02. Yo hasta ahí no estoy viendo células patológicas, que es una buena sensibilidad. Me informan que tengo una población 0,02% más pequeña que 0,02%, pero que está presente. Tengo que interpretarla como... Es que no, digamos, en realidad, si yo te digo que tengo que decir cuánto. Tengo 0,02 porque las veo, y para verlas tengo que tener 60 células ahí. Hay que leer la guía, que en la guía está clarito cómo hay que informar. Me consta. Digamos, yo creo que la diferencia importante la tenemos que hacer porque el resultado tiene que ser claro. ¿Es positivo o es negativo? Esa tiene que ser la conclusión de la citometría. Si yo te digo que tengo enfermedad mínima residual positiva con 0,02, quiere decir que yo estoy viendo 2 células cada 10.000, pero no voy a ver 2, yo tengo que ver por lo menos 60, o sea que 2 células cada 10.000 por 60. Tengo que, primero, para enfermedad mínima residual, tengo que adquirir por lo menos 1 millón de eventos, porque ahí voy a estar holgado con la sensibilidad que le doy. Yo creo que hay que releer el informe y en ese caso lo más importante es la interacción con el citometrista, para que sea él quien te interprete lo que te quiere expresar. Nosotros damos una guía de cómo debería ser en forma homogénea, para que informemos todos y todos podamos hablar el mismo idioma. No siempre es respetado, eso es real. No todos hacemos este tipo de citometría, esto es innovador, exige que, digamos, que haya grupos que estamos tratando de entender para aplicar, eso es un desafío importante, ¿por qué? Porque no estamos esperando que ustedes nos lo demanden, sino lo estamos aprendiendo antes para poder hacerlo en el momento que tenga más peso en los protocolos donde ustedes van a tener que tomar decisiones más fuertes con nuestros resultados. Acá una pregunta, doctor Conti. Gracias, Adri. Evangelina, excelente tu presentación y cuando lo mostrás así es bastante claro. Después leerlo solos en el consultorio a veces es un poquito más difícil. Pero tengo 2 preguntas prácticas. La sensibilidad de 10 a la 5 que decís vos que se llega con la citometría de 8 colores, ¿es dependiente del tiempo o de que sea de 8 colores? Es decir, con el de 6 o el de 4, ¿también puedo llegar a 10 a la 5? Y la otra cosa es, en general, el avance de la técnica a veces hace que podamos leer más profundamente. ¿Leer más profundamente en citometría arroja falsos positivos? Teóricamente, la técnica es lo suficientemente robusta como para cuanto más colores tengo y más células disponibles tengo, le doy más sensibilidad y especificidad. Porque es ahí donde está la estrategia que yo identifico una célula con 4 o con 8 proteínas. Con 8 proteínas en simultáneo voy a estar muchísimo mejor que con 4. Entonces la citometría, cuanto más colores tenga, que hoy lo estandarizado para clínica es 8 colores, es suficiente para llegar a una sensibilidad de 10 a la 5. 10 a la 5 se llega en realidad mucho más fácil con linfoblástica y ahora lo vamos a ver. Obviamente las líneas mieloides son muchas, son heterogéneas y tras eso tenemos que encontrar la aberrancia y necesitamos disponer de células. 5 millones de células hay que tenerlas. Quizá es fácil un día 33, no así un día 14 en una linfoblástica, porque ahí nos peleamos biología molecular y citometría a ver quién agarra más muestra. No, yo quiero más sensibilidad. Pero bueno, yo creo que el desafío es técnico. Para nosotros necesitamos mejorar nuestro producto, que es un análisis. Obviamente que esto lleva entrenamiento, dedicación y formación, porque ese es en el momento donde estamos. Piensen que Euroflow tiene 7 años de trabajo y hace 2 años, 3 que nosotros contamos con los protocolos, porque tenemos la suerte que en simultáneo ellos van sacando, sin estar publicados nosotros tenemos acceso a ellos. Somos un grupo en Argentina, un grupo en América Latina, Estados Unidos ya incorporó todo lo de mieloma, de enfermedad mínima para incorporar los 8 colores. Esto tiene mucha solvencia
documentada. Yo creo que nosotros creemos realmente que va a ser lo estandarizado, porque muestra eso, que haciendo todos lo mismo reproducimos los resultados. Sí, doctor Negri. Vos, Ariel. Un paciente que ha recibido su inducción y 3 intensificaciones, y después de la tercera intensificación la citometría muestra que tiene un 0,5% de células con el patrón de inicio. ¿Qué actitud se toma? ¿Se sigue la quimio? ¿Se busca un donante? ¿Qué harían suponiendo que tiene edad de trasplante y no tiene donante estudiante? Yo me basaría en los factores de riesgo pre-tratamiento, en el citogenético y en el molecular, y en base a eso lo consultaría con el trasplantólogo. Si tiene indicación de trasplante por su citogenético de inicio y por molecular, consultaría si el trasplantólogo en esa situación acepta trasplantarlo o me pide que lo lleve en una mejor condición, con un mayor nivel de respuesta. No sé si me animaría yo a cambiarlo de riesgo como hizo Buchisano y decir, por persistir la enfermedad residual mínima, lo voy a llevar al trasplante. Me parece que lo tengo que consensuar con los expertos que están ahí. Están atrás de ustedes. No, está claro que siguen quedando muchos interrogantes, sobre todo en el tratamiento. Que siguen quedando muchos interrogantes en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda y cómo esto, y la implicancia que tiene la persistencia, ¿no?, de la enfermedad residual. Vos comentaste, Evangelina, que hoy por hoy el grupo de citometría está siguiendo mucho la parte de Euroflow, donde tienen muchos datos y muchos pacientes donde son bastante reproducibles. Lo que yo te quería preguntar era si esto, la persistencia de la enfermedad mínima residual, en el grupo Euroflow se ha seguido en el tiempo y ha sido como un factor predictor para la recaída. O sea, hacen continuamente o cada tanto citometrías y esto ha implicado una recaída precoz. ¿Tenés idea de eso? Cuando veía la presentación de la doctora, veía que muchos de los grupos que han publicado son los que hoy son Euroflow. Entonces es como que esto es todo, digamos, los resultados que hoy es lo previo que hay con documentación, digamos, de experiencia con respecto a los tratamientos. El San Miguel está en este grupo. No obstante, yo creo que en este momento lo que se trató de hacer es una estandarización de lo que es diagnóstico. Lo que vamos a necesitar es un tiempo para poder hacer y mejores interpretaciones de lo que es seguimiento en el tratamiento. No obstante, ellos consideran que una identificación de células patológicas en un mantenimiento es una recaída próxima. El tema acá es cómo identifico lo que veo. Si yo lo identifico porque lo conozco precisamente muy bien, y digamos, con muchas características, tengo especificidad. Si yo no lo tengo bien identificado, por eso es que hacemos tanto hincapié en el diagnóstico. Y fíjense que si bien nuestro gold estándar es una citometría multiparamétrica, jamás vamos a dejar de hacer ninguna técnica que nos ayude, porque todas colaboran con un peso diferente en cada situación. Creo que ese es el mensaje más importante. La última pregunta, doctora Irene. En realidad no es una pregunta, les quería comentar porque para unir lo que dijo la doctora Berry y también el doctor Pedro Aranguren, estamos en una situación parecida cuando tenemos que definir estos pacientes, no tenemos una guía y tenemos todos que consensuar. Y es un caso de un paciente de 22 años con diagnóstico de leucemia mieloblástica aguda de tipo FAP-M1, que tuvo un citogenético normal y que no era hiperleucocitario, pero que no alcanzó una médula satisfactoria en el día 14 y tuvo una remisión parcial en el día morfológica, ¿no?, en el día 28. Recibió altas dosis, 3 ciclos, buscábamos donante, no tiene donante entre idéntico entre sus hermanos y tampoco habíamos encontrado en los bancos. Cuando evaluamos la enfermedad mínima residual por citometría de flujo, después de 2 consolidaciones, no lo recuerdo exactamente, pero sé que tenía un nivel semejante al que decía el doctor, 0,2, 0,25, me suena una cosa así,
Y ahí empezamos a consensuar con el centro donde le correspondía el trasplante, porque como no tenía donante, habíamos pensado que tal vez era un paciente que podía favorecerle un autotrasplante, pero con ese resultado, ¿qué hacer? Entonces, no era un buen candidato para un autotrasplante. Hicimos otros 2 ciclos de altas dosis, mientras el centro de trasplante dijo que ellos iban a seguir insistiendo en la búsqueda. El paciente quedó en remisión completa y molecular, tuvo algunas complicaciones infecciosas graves en las segundas consolidaciones, está muy tratado, y el centro de trasplante decidió seguir en la búsqueda de un donante para si el paciente recaía. Esto es el diagnóstico en el año 2005, estamos en el año 2013, el paciente está en muy buenas condiciones, en remisión hematológica y hasta el último control también por citometría de flujo. Donante por ahora no, que yo sepa, pero voy a volver a preguntar. Bueno, una aclaración con respecto a las preguntas que tienen para la certificación en la pregunta número 2, en donde dice señale la opción incorrecta, en realidad es la opción correcta. Hay que marcar la opción correcta. Continuamos con la segunda parte de leucemias agudas, enfermedad mínimo residual en leucemia linfoblástica aguda, a cargo de la doctora Evangelina Grielo. Bueno, ahora nos vamos a dedicar a linfoblásticas, que linfoblástica es más sencillo. Lo que me gustaría aclarar de mieloblástica, para cerrarlo un poquito, es que es un tema muy complejo también desde la citometría y son muchas las líneas, con lo cual toda esta información que tenemos ahora es bastante reciente. Quizá hay que ser muy cauto, debemos ser muy cautos a la interpretación de los resultados e interaccionar con quien realiza la técnica. Es como, bueno, nuevamente vamos a pedir a esta técnica que nos va a seguir la mínima especificidad, aplicabilidad y sensibilidad. ¿Qué pasa con las linfoblásticas? Tenemos más posibilidades. Acá lo que tenemos es fenotipos anormales en un 98%, amplificación de genes de inmunoglobulinas y TCR con un 90%, y los transcriptos de fusión, que son menos del 50% en cada grupo de leucemia. Fíjense que la sensibilidad en este grupo es alta y está como segunda opción. 98% vamos a tener para linfoblástica aguda. Con respecto a las comparaciones que vamos a hacer con los genes de fusión, con los transcriptos de fusión, no tiene tanta aplicabilidad y el tema de trabajar con RNA es complejo, a diferencia de cuando hacemos una mínima por citometría que necesitamos las células viables. Las ventajas es la alta sensibilidad que tiene, necesitamos un grupo de primers. Sirve para muchos. Lo interesante es cuando hablamos, perdón, a ver, quiero ver. Está bien. Con respecto a los genes de fusión, es sensible, hay un grupo de primer que se utilizan en muchos pacientes. Por ejemplo, cuando tengo una linfoblástica aguda que tiene una 1221, podría usar el mismo grupo de primer para identificar todos los pacientes que tienen ese mismo transcripto, y es una técnica relativamente rápida. Con respecto a la detección de genes de inmunoglobulinas o TCR, es una técnica con mucha sensibilidad y especificidad. Lo que pasa que tengo que tener identificado esos rearreglos que son muy laboriosos desde el laboratorio y no se utilizan, ya lo dijimos, para mieloblástica aguda, y tenemos la posibilidad de evoluciones clonales donde podamos perder esta marca para la evaluación de la enfermedad mínima. Como ventajas tienen los rearreglos de los genes, que son sensibles, que tienen una alta aplicabilidad en leucemia linfoblástica,
que con números bajos de copias por célula los puede identificar y tiene una buena cuantificación. Esta técnica no es accesible en muchos centros, por lo cual genera una limitación en el momento de decidir la utilidad. Con respecto a los fenotipos, lo que nuevamente vamos a hacer para las ontogenias B, comentarles que la citometría nuevamente lo que va a hacer es abocarse a fenotipos aberrantes que nosotros nos permiten separarlos de ontogenias normales. Esta publicación es del año 87, es la tesis doctoral de Juana Ciudad, donde ella lo que describió fue, con citómetros de mucha menos tecnología, de 3 colores, cómo eran las ontogenias normales. Fíjense, acá hay varios marcadores a 3 colores, y dónde se ubicaban los grupos de leucemia. Todos estos círculos están ubicando todos los lugares donde, fíjense que aquí en rojo estamos dando ejemplos de poblaciones leucémicas. ¿Qué pasa con las leucemias linfoblásticas agudas durante el tratamiento? Fíjense que aquí tenemos publicaciones, el doctor Borsa nos va a visitar en el próximo congreso. Ellos han identificado cómo se modulan las proteínas durante el tratamiento. Fíjense que aquí en el diagnóstico tenemos una población muy bien identificada, que la seguimos viendo en el día 33, pero que un marcador como el CD66 se ha borrado en el día 33, o sea que hay una downregulación significativa de este marcador. Esto es lo que está hoy publicado. Fíjense que tenemos que conocer estos detalles para poder identificar estas células en los momentos de enfermedad mínima. CD58 es estable, CD19 es estable, pero todos estos marcadores sufren modificaciones. Una vez más, a nosotros nos interesa saber qué pasa en los casos nuestros. Este es un caso de un paciente pediátrico de nuestro laboratorio, donde pudimos corroborar esa downregulación del CD66 en la población luego del día 14. Fíjense, aquí es positivo para estos dos marcadores, y el día 14 tuvimos totalmente borrado la expresión de CD66. Aquí el doctor Borsa también ha publicado, mostró en un congreso de Bérgamo, cómo se modificaba la expresión de la intensidad del CD10 en distintos momentos del tratamiento. Fíjense que para poder tener esto es el diagnóstico, esto es el día 33, fíjense cómo para esta línea, o sea que acá tengo el CD10, esta población ha bajado la expresión de su marcador y luego lo ha reconstituido en días posteriores. Esto obviamente tiene que ver con los medicamentos, con los corticoides que reciben en los primeros momentos del tratamiento. Pero este dato, con un citómetro totalmente estable, condiciones muy bien estandarizadas de cantidad de anticuerpo, es fundamental conocerlo, porque fíjense que si yo estoy buscando únicamente la enfermedad mínima en esta ventana, aquí estoy perdiendo parte de esa enfermedad mínima. ¿Por qué? Porque está downregulada la proteína que estoy evaluando. Actualmente está muy en boga para todo lo que es línea linfoide la expresión del CD81. Fíjense que en las hematogonias normales, este es el movimiento que tiene este marcador, es positivo, y no así en los blastos leucémicos, donde tiene una expresión significativamente menor. Este marcador está en todos los protocolos actuales, con lo cual estamos adquiriendo experiencia para incorporarlo en nuestros paneles. Aquí lo que les mostramos son ontogenias normales y aquí ontogenias leucémicas. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer nuevamente fue conocer los estadios madurativos normales para distintos marcadores y así ubicar nuestras poblaciones leucémicas. La sobreexpresión del CD10 es un marcador que históricamente conocemos y el conocer esa sobreexpresión es lo que nos ha hecho poder distinguir la ontogenia normal de la ontogenia leucémica o la enfermedad mínima residual. Pero ¿qué pasó con la citometría de nueva generación? Nuevamente lo mismo. Lo que hicimos fue un camino madurativo
de la ontogenia linfoide, uniendo toda la expresión de todas las proteínas que tienen las distintas células de la médula ósea en sus distintos momentos de maduración, y creamos este camino. Ese camino es estándar. Si nosotros lo podemos reproducir igual que lo hace este grupo, vamos a poder hasta poner nuestros resultados en una base de datos de ellos. Ellos van a tener disponible N número de médulas óseas reconstituidas que se solapan todas en una base de datos. Entonces, si yo no voy a poder tener tanta información con un N tan grande como la que va a poder generar un grupo multicéntrico. Lo que sí voy a poder hacer es solapar mi información de mi paciente y ver dónde cae. En este caso, lo que hicimos fue mostrar esta médula ósea en regeneración y ver si seguía el camino madurativo de la ontogenia normal que estamos mostrando. Y fíjense que tranquilamente podemos decir que estas células verdes están siguiendo en forma normal. Aquí lo que les mostramos es, en distintos días del tratamiento, qué pasó con la reconstitución de las ontogenias normales, y aquí estos son distintos pacientes que vemos, digamos, les mostramos las ontogenias, digamos, mostrarlo con puntos es simplemente para que la visualización sea más simple, pero fíjense que acá vamos en ontogenias normales, no hay nada que se escape de aquí. ¿Qué pasa acá? Esto es lo más interesante. Observen que tanto en este caso como en este caso, el camino madurativo es este, y estas células son las células residuales que en estas dos pacientes están fuera del camino madurativo. Lo que nos interesó es saber si nosotros íbamos a poder reproducir estos resultados en pacientes nuestros, en los que tenemos en nuestro laboratorio. Y lo que les mostramos aquí son realmente cómo se hace esto. 3 muestras de médulas óseas de pacientes normales que los fusionamos, fíjense, aquí hay uno, todas están gateadas, decimos nosotros, separadas por la expresión de un marcador B, que es el CD19, y aquí los marcadores que se modulan a lo largo de la ontogenia. Luego lo que hicimos fue una fusión, o sea, toda esta información de estos 3 médulas óseas la fusionamos y vimos que caemos en los mismos lugares, o sea, estaríamos en condiciones de poder hacer nuestros caminos madurativos. Lo interesante fue cuando lo solapamos con 2 pacientes que le determinábamos con la misma combinación de anticuerpos la detección de enfermedad mínima residual. Aquí les estamos mostrando a este paciente que le encontramos 0,3% de células patológicas en 1 millón de eventos totales adquiridos. Y este 1,2% de células patológicas en 1 millón de eventos adquiridos. Aquí está la población roja patológica y aquí está, fíjense, la otra población, que salen del camino madurativo normal. ¿Por qué 1 millón de eventos? Porque es esto lo que nos están exigiendo para linfoblástica los protocolos pediátricos. Esto es interesante cuando nosotros estamos en condiciones de evaluarlo en el mismo paciente. El caso anterior lo que hacíamos era usar 3 médulas óseas reconstituidas de 3 pacientes, pero aquí no. Aquí estoy con un paciente que el día 33, no pongo el diagnóstico porque sería la población más importante. Aquí tengo un día 33 negativo, una enfermedad mínima de fin de tratamiento negativo y luego una enfermedad mínima positiva de un fin de tratamiento. Y observen cómo estas 3 médulas juntas, fusionadas, hacen, digamos, una forma de identificar claramente esta enfermedad positiva que encontré en el fin de tratamiento, en los 6 meses posteriores. Con lo cual, si ustedes gráficamente pueden rápidamente observar estos gráficos, esto de poder recorrer caminos madurativos es lo suficientemente robusto como para poder indicarme las poblaciones patológicas en más de un gráfico. Y esto es cuantificable. ¿Qué técnica de estudio debo utilizar? Lo que tiene que quedar claro es que cuando yo dispongo de más de una, obviamente que tengo que usar todas, y es exactamente lo que nosotros hacemos. Nunca nos vamos a limitar a una técnica. Fíjense que lo que nosotros estábamos tratando de decir es que en el diagnóstico guardamos RNA y DNA
para lo que potencialmente podemos llegar a necesitar. Nunca nos vamos a acotar en algo, porque un resultado positivo es importante poder corroborarlo con otra técnica. Eso es lo que a mí me da solidez y que por otro lado me hace crecer en la competencia de sensibilidades y especificidades. Eso sería hasta para el grupo de trabajo nuestro. Bueno, con respecto a esta diapositiva, lo que me interesa que quede claro que tanto estudiar para linfoblástica aguda, rearreglo de inmunoglobulinas y TCR como citometría de flujo serían aplicables al seguimiento de la enfermedad, reconociendo que los rearreglos son técnicas que no son accesibles en todos lados. ¿Qué técnica debo estudiar? Bueno, estas técnicas, exactamente lo que les decía, es que no son sustituibles, sino colaboran en tener un resultado más robusto y de que ofrezca mejor interpretación en los casos de los positivos. Nuestros hallazgos sugieren un rol complementario de estas técnicas para optimizar la asignación de grupos de riesgo en futuros protocolos clínicos. Esto lo dijo Gaipa en el año 2012, es uno de los italianos que están trabajando para el grupo de las leucemias linfoblásticas pediátricas en el grupo BFM, que es el que nosotros seguimos. En estas dos publicaciones, fíjense que lo que están haciendo es demostrándonos cómo con enfermedad mínima residual por citometría, en este caso estandarizada, ellos pueden evaluar el riesgo de recaída o establecer resultados que tengan valor para tomar futuras decisiones terapéuticas. Y fíjense que son trabajos multicéntricos, eso es importante. Nuevamente, como lo que les decíamos para mieloblástica, linfoblástica también nos da la posibilidad que desde el fenotipo nosotros podamos hacer inferencia a cuál es el genotipo que se debería estudiar para corroborar una aberración genética en esa población, que siempre decimos que se sospecha, pero la biología siempre hay que corroborarla. Nunca vamos a pensar que un estudio de citometría, por más que la sensibilidad y especificidad sea alta, van a ser mandatarios en la identificación de una aberración genética. Siempre debemos buscar la técnica que confirme nuestra sospecha. En este caso, fíjense que lo que estamos haciendo es, conocemos desde hace muchos años cuáles son los patrones fenotípicos que nos inducen a pensar en que esa linfoblástica aguda va a aportar el cromosoma BCR, la translocación 922, el gen de fusión BCR-ABL. Es la expresión débil para el 38 con una expresión intensa del 34. Fíjense que son distintos casos que nos muestran los lugares donde se ubican estas poblaciones leucémicas, que son significativamente distintos a cómo está representada una ontogenia normal. Este es un caso de una paciente nuestro que nuevamente lo que hacemos es mostrarle cómo al día 15 nosotros estudiamos estas células patológicas que ya teníamos identificadas y este resultado de la citometría de flujo con 1% de células patológicas se corroboró con una cuantificación exacta y precisa de un transcripto de fusión que fue 1,35% con un buen gen control que era de 25.000 copias del gen ABL. ¿Qué pasó el día 33? Ambas técnicas nos mostraron que ya el clearance de la enfermedad había sido óptimo y no veíamos ni por citometría ni por RQ-PCR enfermedad, y nuevamente con buena cuantificación del gen control. En el caso de linfoblástica aguda está mucho más avanzado porque es una línea mucho más fácil de estudiar, es más fácil de estandarizar. Hay grupos muy fuertes que están trabajando en protocolos, como es el grupo BFM, que acá estamos participando en la validación de laboratorios para poder tomar a futuro decisiones terapéuticas con el resultado validado de la enfermedad mínima por citometría. Y sabemos que la enfermedad mínima por citometría para linfoblástica es una variable independiente en posinducción.
Bueno, esto es sencillamente lo mismo. Aquí lo que les mostramos es cómo, con una cuantificación exacta de la enfermedad mínima para el día 15, se puede llegar a hacer movimientos con respecto a la actitud terapéutica a tomar y cambiar en grupos de riesgo. Resumiendo, la enfermedad mínima puede realizarse tanto por citometría como por biología molecular en el caso de los rearreglos. Siempre la recomendación sería si se dispone de ambas técnicas. Obviamente son técnicas que tienen correlaciones aceptables y en pediatría tiene una gran importancia de una herramienta pronóstica que está documentada. Obviamente que seguimos haciendo hincapié que la estandarización tanto de la citometría como de la biología molecular es lo que va a hacer que estas técnicas sean mucho más creíbles desde el punto de vista de tomar decisiones terapéuticas. Obviamente, resumiendo, la enfermedad mínima residual se debe evaluar qué sensibilidad y qué aplicabilidad voy a tener con el método que dispongo para poder evaluar en cada momento del tratamiento y así tomar una decisión. Continuamos con el manejo y aplicación clínica de enfermedad mínimo residual en leucemia linfoblástica aguda, a cargo del doctor Nicolás Casap, médico hematólogo del Servicio de Hematología de CEMIC y de Clínica Olivos. Bueno, les aclaro primero que voy a hablar de leucemia linfoblástica aguda del adulto y voy a excluir a las leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positivo. Me parece una charla un poco más fácil que la de Verónica, en el sentido que, como vinieron diciendo, es la evaluación de la enfermedad mínima residual está mucho más consolidada, es más simple desde el punto de vista técnico, está muy en boga y incluso se está incluyendo la evaluación de la enfermedad mínima residual en la mayoría de los protocolos de investigación e incluso ya están llegando las guías. Como ejemplo de cuán en boga está el tema, vemos que en 2 publicaciones del 2012 se preguntan si la evaluación de la enfermedad mínima residual debe ser ya un estándar de cuidado. En otro artículo, Brueggemann, de 2012 en Blood, también se preguntan si la evaluación y el monitoreo de la enfermedad mínima residual ha suplantado a los factores de riesgos clásicos preterapéuticos en leucemia linfoblástica aguda de adulto. Y por último, Holzer, en el libro educacional del ASCO, habla sobre el tema también. Vamos a hablar un poco de lo que significa la enfermedad mínima residual y los métodos de su medición. Para su medición, eso en realidad lo vamos a pasar muy rápido porque ya se habló. Sí vamos a hablar de los estudios que demuestran su valor pronóstico, que está bien establecido, y la relación con los otros factores pronósticos, los tradicionales, a ver si es cierto esto de que ha suplantado a los factores de riesgo clásico. Después vamos a comentar un poco algunos estudios que ya lo incluyen en las decisiones terapéuticas y teniendo en cuenta la escasa experiencia personal en particular y además porque es una enfermedad infrecuente, hicimos una pequeña encuesta para ver cuál era la situación del uso o no de la evaluación de la enfermedad mínima residual en la Argentina. Con respecto a la leucemia linfoblástica aguda, a pesar de que los resultados mejoraron en las últimas 3 décadas, no tanto en la última década, a pesar de que se obtienen remisiones completas en un alto porcentaje, la sobrevida global sigue siendo pobre en el adulto. Incluso 40-50% de las recaídas se ven en pacientes de riesgo estándar, que no tienen factores de riesgo conocidos tradicionales. La sobrevida luego de la recaída es del 10%, por eso le tememos tanto, e incluso hay un artículo muy interesante publicado recientemente que habla del mito de la segunda remisión en la leucemia linfoblástica aguda del adulto, porque los números que muchas veces escuchamos de sobrevida a partir del momento del alotrasplante como rescate, de arriba del 30, 40 o 50%, son de los pacientes que llegaron al trasplante. Si uno los toma desde la recaída, la sobrevida es 10%. Por eso todos los esfuerzos en leucemia linfoblástica aguda están puestos en evitar la recaída. El objetivo principal de la mejoría es reducir el riesgo de recaída. El pronóstico de la leucemia linfoblástica aguda ya es conocido, los factores clínicos que ahora vamos a repasar, pero dependen de la célula leucémica, de características del paciente y del tratamiento. Ya conocemos los factores clásicos, algunos otros que están en evaluación y no quedan del todo claros si son favorables o desfavorables,
Y después están los de, no los preterapéuticos, sino los que se refieren a cómo responde al tratamiento, y acá nos acercamos un poco a la utilidad de la enfermedad mínima residual. Las probabilidades de sobrevivir a largo plazo son variables, es una enfermedad heterogénea en realidad. Por lo tanto, tenemos pacientes que tienen sobrevivir a largo plazo menores del 20% y mayores del 50%. Si a esto incluimos que un tratamiento muy útil es el trasplante alogénico de médula ósea con su mortalidad alta en el primer año de realizado, y la morbimortalidad a largo plazo, y toda la controversia que hay sobre el alotrasplante de leucemia linfoblástica aguda, sobre todo en el riesgo estándar, nos parece muy útil, o parecería muy útil, intentar refinar el riesgo para saber a qué paciente indicárselo y a cuál no. Tenemos que el riesgo estándar no tiene factores de riesgo conocidos y sin embargo recaen un gran porcentaje de pacientes. Y tenemos que el riesgo alto, con los factores de riesgo tradicionales, incluso si no se realiza trasplante alogénico, hay un porcentaje bajo que igual no recae, aún siendo riesgo alto, y lo estamos exponiendo a la toxicidad del trasplante alogénico. Entonces la idea es seleccionar pacientes con diferentes riesgos de recaída con mayor precisión, para, por ejemplo, detectar pacientes de riesgo estándar en remisión completa, pero que aún así, en remisión completa citológica, que aún así tiene alto riesgo de recaída, para hacer un trasplante alogénico como ejemplo, o reducir el sobretratamiento en los pacientes que tienen riesgo estándar o riesgo alto y que muchas veces son indicados con un trasplante alogénico y que en realidad tienen buena sobrevida con quimioterapia sola. La respuesta a la inducción, los factores post-terapéuticos, la remisión citológica y el momento de lograrla es uno de los factores pronósticos más importantes. Pero la sensibilidad de este método citomorfológica del 5% es muy variable y dependiente de lo que vemos nosotros al microscopio, que es importante pero no es del todo preciso. Entonces el principal problema de la LLA es la recaída. La fuente de la recaída es la enfermedad mínima residual. Por lo tanto, detectar esta enfermedad mínima residual podría predecir qué pacientes pueden tener un curso clínico diferente al que dicta su factor de riesgo preterapéutico. Lo de los métodos de evaluación, se utiliza la citometría de flujo y la PCR, después vamos a hacerle alguna pregunta de Evangelina, pero la mayoría de los trabajos están hechos con PCR en leucemia linfoblástica aguda y no con citometría, que es lo que más usamos acá, y todos los trabajos están hechos con PCR en tiempo real cuantitativa, que por lo que estuve averiguando no es lo que hacemos frecuentemente acá. De todos modos, la sensibilidad de los métodos para las dos es 10 a la menos 4 como mínimo, y entiendo que sí es la de la PCR cualitativa que hacemos en Argentina. Esto, a raíz de la pregunta de Paola, por lo menos hay algunas definiciones de términos en LLA que hablan de la enfermedad negativa cuando no se detecta ninguna célula patológica. La enfermedad debajo del rango que se ha determinado por los estudios clínicos que tiene implicancia en la recaída o no recaída, que es 10 a la menos 4, y esto, que quizás era lo que te refería vos, Paola, que es cuando se detecta alguna célula normal, pero debajo del rango, no en el rango cuantificable, pero positiva aún. Bueno, vamos a hablar de la parte central de la charla, que es los estudios que demostraron el valor pronóstico. Esta es una serie de los estudios más importantes, hay muchos, con las diferentes técnicas, citometría y PCR, que demuestran que la enfermedad mínima residual es un parámetro pronóstico independiente, y esto es independiente de los factores de riesgo pretratamiento, tanto en primera línea, en recaída y en trasplante alogénico, en el contexto de trasplante alogénico. Y la mayoría de protocolos nuevos incluyen la enfermedad mínima residual en la categorización de riesgo y casi todos ya en la modificación del tratamiento. Dentro de la evaluación inicial de la respuesta, que es donde más se usa la enfermedad mínima residual, la persistencia de enfermedad mínima residual, que se la llama la falla molecular, a diferencia de la remisión molecular, es un factor altamente predictivo de resultados, de sobrevida global, de enfermedad libre de progresión y de recaída, por lo tanto. Que persiste la enfermedad mínima residual en los primeros meses de tratamiento es un factor pronóstico pobre, y un grupo que no es demasiado grande, que tiene una negativización muy rápida en el medio de la inducción, tiene un porcentaje de curación altísimo. Vamos a comentar brevemente algunos de los trabajos. Este fue publicado en 2006 por Brueggemann y analizó 196 pacientes del grupo alemán con riesgo estándar y utilizó la PCR en 9 momentos en el año. Se había determinado por una prueba piloto inicial que el límite de detección iba a ser 10 a la menos 4, que esto es 0,01% o una célula normal cada 10.000, y teniendo una cantidad razonable de células, como dicen las guías actuales. El riesgo estándar, lo único llamativo es que incluían pacientes de más de 30 o 35 años, como son los factores de riesgo tradicionales. La mayoría de los protocolos que vamos a ver usan tratamientos de tipo CALGB, BFM, GATLA y no Hipercibad, y midieron la enfermedad residual en el medio de la inducción,
post-inducción y post-primera consolidación. Esto lo muestro solo una vez, pero es una constante en todos los estudios. Vemos cómo se negativiza, baja el porcentaje de enfermedad mínima residual a lo largo del tratamiento. En este estudio intentaron definir riesgos de acuerdo a los 9 puntos de momentos de medición y vieron que si los pacientes tenían enfermedad mínima residual ya al día 11, constituían un grupo de bajo riesgo molecular. Si tenían enfermedad persistente molecular a la semana 16, o sea, luego de la primera consolidación, era un alto riesgo molecular. Y en el medio, o sea, los pacientes que tenían enfermedad positiva al día 11, pero después en algún momento lo negativizaban antes de la semana 16, antes de la segunda consolidación, vemos que si entrabas en riesgo bajo tenías 0% de recaída a 3 años, 0%. No era un grupo muy grande, pero ¿quién de nosotros querría indicarle un trasplante alogénico a este grupo de pacientes? En el otro contexto, pacientes con, acordemos que son todos de riesgo estándar, con alto riesgo, o sea que no negativizan la enfermedad mínima residual a la semana 16, tenían un 94% de recaída. ¿Quién dudaría de indicarle un trasplante alogénico a un paciente con riesgo estándar en esta situación? Por otro lado, lamentablemente, está siempre el grupo molesto, grupo de riesgo intermedio, que como en muchas patologías nos toca a la mayoría de los pacientes. Pero vamos a ver que en otros trabajos no están así. Acá vemos las curvas que bien discrimina la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global, estos riesgos moleculares que propone este trabajo. En ese trabajo no se modificó conducta, era solo un estudio descriptivo. Este es un segundo trabajo que voy a mostrar que me pareció interesante, incluye a pacientes de riesgo estándar y riesgo alto, pero me pareció interesante porque utiliza citometría, que es lo que más utilizamos nosotros, y encima utiliza una citometría de 3 colores. Noto que vemos 8 colores, 26 colores, 42 colores y usamos 4 en casi todos lados. De todos modos, después vamos a ver la experiencia en Argentina, que hay bastantes citómetros de 8 colores. Eso me enteré yo, por lo menos. Evaluó la enfermedad mínima residual luego de la inducción y luego de la conciliación. Si tenía riesgo alto, si el paciente tenía riesgo alto, los mandaba al otro trasplante o eventualmente a un auto de acuerdo a la disponibilidad. Y en este caso tampoco se tomó conducta de acuerdo a la enfermedad mínima residual. Vemos que los pacientes que tenían respuesta molecular, o sea, MR negativa, tenían recaída a los 3 años baja y sobrevida de libre enfermedad razonablemente altas, y los que tenían enfermedad mínima residual positiva, a la inversa, sin importar el riesgo basal. Esta es la cohorte de pacientes total, con los pacientes con enfermedad residual mínima positiva luego de la inducción. Y estos son los pacientes de riesgo estándar y los pacientes de riesgo alto, donde vemos que bien se discrimina los pacientes que bajo porcentaje de recaídas tienen los pacientes con riesgo estándar si la enfermedad mínima residual fue negativa luego de la inducción. Y de nuevo, antes de ver los trabajos de más adelante, ya nos tienta, o por lo menos a mí me tentaron, en decidir si hacer un trasplante alogénico o no en base a esto. Entonces, los pacientes que tenían riesgo estándar en enfermedad mínima residual negativa luego de la inducción tenían una recaída de solo 9% a 3 años. Y el resto de los pacientes, que son los pacientes con riesgo estándar o riesgo alto, pero que persistían con enfermedad mínima residual al mes de tratamiento, luego de la inducción, tenían una recaída del 71%. Pero, si uno analiza un poco el trabajo, esto no se comenta mucho en la discusión, pero en realidad la dificultad de muchos de los trabajos con NLA son los complejos de los tratamientos, la dificultad de meter pacientes de NLA en protocolo de tratamiento y la dificultad de la conducta. Acá vemos que los pacientes de riesgo estándar, que en teoría no iban a alogénico, 10 de 34, casi un tercio fueron alogénicos. Entonces, por lo menos este trabajo, pero van a ver que no todos los siguientes, a mí me deja dudas un poco de los números. Este es el trabajo más grande que hay de enfermedad mínima residual. 580 pacientes, también de grupo alemán. En este caso se incluyó, es uno de los primeros que incluye la enfermedad mínima residual y para decidir un tratamiento. Miden la enfermedad mínima residual por RQ-PCR, luego de la fase 1.1 y 1.2 y después la miden luego de la primera consolidación. Al paciente de riesgo alto va a trasplante del riesgo alto estándar, va a alogénico directo, si tenía donante. Los pacientes de riesgo bajo, si tenían enfermedad mínima residual positiva en cualquiera de estos 2 puntos, luego de la inducción 1.2 y luego de la consolidación, también iba al trasplante. O sea, los cambiaban de riesgo. Y si no, seguían con el tratamiento de consolidación y el mantenimiento. Para tener en cuenta, como acabo de mencionar, que la diferencia en los tratamientos propuestos y realizados, solo el 50% de los pacientes que se asignaron al otro trasplante lo realizaron, principalmente por recaídas, pero también por otras causas. Acá vemos que en el grupo de riesgo estándar, si la enfermedad mínima residual negativa en cualquiera de los 2 puntos, tenían una alta tasa de remisión completa a 5 años. En cambio, si tenían enfermedad mínima residual positiva, tenían una tasa más concordante con el riesgo estándar tradicional a los 5 años. Si uno excluía a los pacientes que iban al trasplante, vemos que se mantenía el buen pronóstico de la enfermedad mínima residual negativa,
pero empeoraba mucho el de la enfermedad positiva. Esto es lo mismo de riesgo estándar, pero sobre vida global. Vemos cómo se mantiene el buen pronóstico de la enfermedad mínima residual negativa y cómo se mantiene el mal pronóstico de la enfermedad mínima residual positiva, aún con los pacientes con alotrasplante o sin alotrasplante. Y para el riesgo alto también vemos que hay una tasa de remisión completa y un mantenimiento de la remisión completa a los 5 años si la enfermedad mínima residual era negativa. Igual acordemos que 50% de estos pacientes fueron alotrasplante. Acá, dentro de este trabajo, se analizó solo a los pacientes después que estaban en falla molecular, que tenían enfermedad mínima residual después de la consolidación. Eran 120 pacientes de los dos riesgos, repetimos que 50% se hizo alotrasplante, y acá vemos un poco el efecto, aunque no fue un trabajo diseñado para esto, vemos que los pacientes que se trasplantaron tenían más remisión completa continua a 5 años y más sobrevida globales que los que no se trasplantaron, sea por la razón que sea. Por lo tanto, la enfermedad mínima residual negativa luego de la inducción 2 o conciliación 1 es que sea negativa, muestra un beneficio independiente de los factores de riesgo clásico y por lo tanto el beneficio es igual para el riesgo estándar y el riesgo alto. Y los pacientes con alotrasplante, en este análisis, mostraban mejor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Y las fallas moleculares, por lo tanto, determinan un nuevo grupo de alto riesgo. Este trabajo que mostré recién ya hablaba un poco de cambiar la conducta con la enfermedad mínima residual. Las propuestas de cambiar la conducta son indicar un alotrasplante en los pacientes con enfermedad mínima residual positiva, lo que constituiría pacientes de alto riesgo molecular, o evitarlo en los pacientes con enfermedad mínima residual negativa, pacientes de bajo riesgo molecular. Y eventualmente indicar alotrasplante o nuevas drogas específicas para diferentes situaciones ante la recaída molecular. Este estudio del grupo italiano evaluó 112 pacientes, también riesgo estándar y riesgo alto, solo mandó directo a trasplante los pacientes con 9, 22 y 4, 11. Y al resto le hizo RQ-PCR las semanas 10, 16 y 22. Y si tenían enfermedad positiva, los mandaba al trasplante o autotrasplantes por 4, si no tenían donante, o si no continuaban con quimioterapia. Acá vemos el esquema de tratamiento, vemos que si los pacientes tenían enfermedad mínima residual negativa, tenían estas sobrevidas, 75% a 5 años y sobrevida libre de enfermedad. Acá están metidos los de riesgo bajo y los de riesgo alto. Y lo mismo, si la enfermedad mínima residual positiva, y acá están metidos también los de riesgo bajo, tenían muy pobre sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global a los 5 años. Acá vamos a ver unos gráficos muy interesantes. Esto es el grupo general, con el riesgo estándar, el riesgo alto y muy alto, con números que no llaman mucho la atención. Acá vemos los pacientes con enfermedad mínima residual negativa. Está lo de riesgo alto acá también. 72% de sobrevida a más de 5 años de sobrevida libre de enfermedad y 14% si era positiva. Y si tomamos este grupo de enfermedad mínima residual negativa, vemos que la curva es esta, de sobrevida libre de enfermedad. Arriba o cerca del 75% para todos los grupos, incluyendo los de riesgo alto. Sigo pensando que me encantaría conocer estos datos para no indicarle un alotrasplante, no solo a los de riesgo estándar, sino a los de riesgo alto con estos números, si fueran así y si todos concordamos que esto es así. El grupo de enfermedad mínima residual positiva, además de irle peor en general, tenían cierto beneficio cuando lograban llegar al alotrasplante. Entonces, sin importar el riesgo basal, tener enfermedad mínima residual negativa, menos a 10 a la menos 4, en la semana 16 y 22, es de buen pronóstico. Enfermedad mínima residual positiva es de mal pronóstico si persiste en cualquier riesgo, incluso en el riesgo estándar. Y en la conclusión de este trasplante es que no sería necesario realizar un alotrasplante del riesgo alto con enfermedad mínima residual negativa. Uno de los últimos trabajos que muestra intervención por la enfermedad mínima residual eso está sacado de una presentación oral de ASH de 2009. Eran pacientes solo con riesgo alto, del grupo español. 235 pacientes. Si tenían remisión citológica, menos de 10% de blasto al día 14, y enfermedad mínima residual negativa, acá 0,05. Luego, en la semana 17, no hacían un alotrasplante, son de riesgo alto. Vemos que la sobrevida a 4 años libre de enfermedad y la sobrevida global no son estadísticamente significativamente diferentes si haces quimioterapia o si haces alotrasplante. Esto apoya un poco la conclusión del trabajo anterior, que uno podría no hacerle el alotrasplante porque les va igual de más o menos mal o más o menos bien. Un mínimo comentario de los pacientes que tienen recaída molecular. Tener una recaída molecular, el caso que se comentó recién de leucemia mieloide aguda, para leucemia linfoblástica aguda, está bastante claro que predice la recaída clínica y citológica en corto tiempo, 2 a 7 meses de mediana, de acuerdo a los estudios que uno lo lea. 40% en un estudio ocurrió en el primer año y 60% posteriormente. Y si los pacientes no van a trasplante, tienen un muy mal pronóstico. Después, con la enfermedad mínima residual, y acá es la pregunta de nuevo de Paola,
Si es positiva, pero es no medible, debajo de 10 a menos 4, ahí no todos los pacientes recaen, es una zona gris y nadie tiene muy claro qué voy a hacer. Por último, hicimos una pequeña encuesta a diferentes centros del país para saber cómo estaba la situación en Argentina. Ahí vimos que de 22 encuestas contestaron el 15, más o menos el 75%, 2 centros del interior del país y 13 de Buenos Aires, esto es Capital y Gran Buenos Aires, mitad de ámbito público y privado, la mayoría usaba esquema GAT-LAB FM, 4 centros usaban esquema Hiperciba, EMEA, casi todos los centros utilizan la enfermedad minimal residual, esto quiere decir la miden, dos centros lo usaban solo a veces, el método, todos los lugares usaron citometría de flujo, y 3 centros además usaban PCR. Con respecto a los colores del citómetro, ¿a qué tecnología disponemos? En realidad, por lo que mitad y mitad tenían citómetros de 4 colores y de 8 colores, y había un centro con 3 colores y otro con 6 colores. De los centros que usaban, esquema BFM, casi todos medían la enfermedad minimal residual luego de la fase 1.1, y después era muy variable. Si era negativa no la medían más, o la seguían midiendo absolutamente en todas las funciones que marcan los protocolos. Fue muy variable también si la medían durante el mantenimiento, cada cuánto la medían, si la medían antes de empezar el mantenimiento, si la medían después del mantenimiento, y con frecuencia variable, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez por año. Y los pacientes que usaban, de los centros que usaban Hipercivad, todos lo midieron después del ciclo 1A, la mitad, si era negativa, no la medía más, y la otra mitad lo seguía midiendo. Por último, contestaron si les cambiaba la conducta, la medición de la enfermedad minimal residual, 12 de 14, 12 de 15 contestaron que sí les cambiaba la conducta, 2 contestaron que actualmente no les cambiaba la conducta, y 1 que a veces, concordantemente con la tendencia actual de la bibliografía. Conclusiones. La enfermedad minimal residual en la leucemia linfoblástica aguda del adulto, luego de la inducción y la conciliación temprana, es un factor de riesgo totalmente establecido. Es un factor de riesgo independiente y, según muchas opiniones, muchos trabajos, aunque no todos, sobrepasa las categorías de riesgo clásicas. Los estudios prospectivos muestran que el tratamiento dirigido por enfermedad minimal residual es seguro, por lo menos evitando el alotrasplante en pacientes con enfermedad minimal residual negativa y utilizándolo con beneficio de enfermedad minimal residual positiva. Esto también son trabajos de investigación. Algunas de estas cosas han llegado a la práctica habitual y a las guías, otras no, y podemos discutirlo ahora. La enfermedad minimal residual evita la aparición continua, como pasa en la leucemia mieloblástica aguda, de factores pronósticos continuos, porque es un estudio que en uno solo junta los factores preterapéuticos de la célula leucémica, del paciente y del tratamiento, y en determinado punto ve si la enfermedad está llegando a buenos niveles de indetectabilidad o no. El método de medición, por otro lado, en un protocolo determinado debe elegirse teniendo en cuenta la experiencia del centro, la disponibilidad técnica, esto siempre lo enfatizan, digo teniendo en cuenta que usamos un método que no es el que se utiliza en la mayoría de los trabajos. Por otro lado, algunos usamos protocolos que no son los que se veían en los trabajos, los centros que utilizan Hipercivad tienen o tenemos alguna dificultad en saber si es lo mismo medir la enfermedad minimal residual al mes de una fase A que al mes de la fase 1.1 del BFM-GATLA. Los momentos para la evaluación de la enfermedad minimal residual se deben estar definidos de acuerdo al protocolo de tratamiento, pero para el caso de la Hipercivad mucho no lo encontré. Enfatizan los expertos que hay que tipificar al paciente HLA de inicio y tenerlo hecho por si un paciente, por ejemplo, tiene una recaída molecular. Y si uno decide tomar esta nueva conducta de no hacer un trasplante alogénico en un paciente de riesgo estándar con enfermedad minimal residual negativa, o más jugado aún, en un paciente con riesgo alto y enfermedad minimal residual negativa, se habla de que monitoreando uno puede tener una cierta red de seguridad, porque ante la recaída molecular uno puede activar ahí el alotrasplante. Lejos estamos de saber si eso va a ser lo mismo que haberlo hecho en primera, o si es suficientemente mejor que hacerlo ante la recaída clínica, pero por lo menos se está proponiendo. Sin embargo, no son consistentes todos los datos como suele pasarlo. Como ya vimos, algunos trabajos muestran diferentes tratamientos que los alocados originalmente. Las técnicas son diferentes, algunos límites varían, aunque esto se está estandarizando y mucho. En algunos trabajos se mantiene el factor pronóstico de los riesgos clásicos, sobre todo el de leucocitosis, que es bastante consistente en la mayoría de los trabajos. No es realizable en todos los pacientes, aunque sí en la mayoría. Y por otro lado, no hay un estudio randomizado que compare actuar de acuerdo a enfermedad residual, persistencia de enfermedad minimal residual, o a no hacerlo. Y se me ocurre que probablemente no lo va a haber.
Y para el futuro queda igual ir más allá todavía. Hay algunos pacientes que tienen enfermedad residual negativa, igual recaen, no es 100% la curación. Entonces, se supone que en el futuro va a venir más técnicas y técnicas más sensibles para intentar identificar a este grupo de pacientes. Muchas gracias a los que contestaron la encuesta. Por la atención. Gracias, Nico, por tu excelente presentación, aunque los trasplantólogos están medio tristes. Abrimos la discusión y pregunta. Doctor Sorrentino, doctor Dupont. Una pregunta para el doctor Casap. En virtud a lo que has comentado sobre la importancia de la enfermedad mínima residual y teniendo en cuenta el impacto que puede tener en el pronóstico de los pacientes, la pregunta que te hago es la siguiente. Si vos tenés un paciente de alto riesgo con enfermedad mínima residual, que sabés que a la semana 16 es positiva y no tiene donante, ¿le indicarías un trasplante no relacionado? Por mi opinión personal y por lo que he leído, es tan contundente el mal pronóstico de la enfermedad mínima residual positiva, ni que hablar en riesgo alto, con tiempos tan cortos y establecidos. Por más que hay un pequeño porcentaje que no recae después, entiendo que sí. Podemos sumar esto al el concepto de que el trasplante no relacionado, por lo menos en muchos lugares, tiene una mortalidad y un riesgo parecido, aunque conozco y entiendo la duda de si en la Argentina esto tiene los mismos resultados. Yo lo haría. Pregunto al panel y en particular a Nicolás si la llegada de los inhibidores de tirosinquinasa han cambiado el escenario. Ciertamente el imatinib tiene mucho más tiempo y recientemente el dasatinib puede producir remisiones profundas, aún como monodroga o junto con esteroides. Me gustaría saber si eso lo han podido comprobar en citometría de flujo o en estudios de moleculares y qué peso eventual tiene en la clínica. Yo no revisé, dejé de lado porque me excedió un poco la situación. La enfermedad, la LDA-FI positiva, de todos modos, en todos los trabajos, en casi todos, muchos de estos excluyen la LDA-FI positiva, pero muchas de las revisiones generales incluyen un párrafo para la LDA-FI positiva y está más confuso el tema. Hay técnicas diferentes, la técnica que se utiliza es mucho más precisa porque está muy estandarizada, tiene más sensibilidad de lo que viene del MC. Hay información muy diferente desde antes de la aparición de los inhibidores de tirosinquinasa a posterior. Tendría que revisar más para contestarte. Hay un rol, no está tan claro como para las FI negativas, así que te debo un poco la respuesta. Aquí. No, hay una observación al doctor Sorrentino, que preguntó si se trasplantaba o no con un dador no... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Con un dador no emparentado. Una cosa que no he oído acá, que por ahí se ha hecho hincapié, es también en la calidad del donante, porque nosotros decimos, va a trasplante con dador no relacionado, pero tenemos el dador no relacionado, ¿qué tipo de donante? Porque si encontramos uno 10 de 10, que es varón, o una mujer que no es multípara, o que quiere dar células periféricas, o que no quiere dar médula, o sea, hay tantas variantes de cuando uno decide mandar un paciente a un trasplante no relacionado con la obtención de ese dador, que eso también tiene que pesar, que no es como una receta así, bueno, pum, lo mando, ¿no? Que hay que ponerlo entre las variantes, ¿no? Que no lo oí que lo dijeran en la anterior presentación. Con respecto, quería hacer, si me dejan, una observación de la leucemia mieloblástica aguda, que no tiene nada que ver la enfermedad residual mínima con la linfoblástica. Yo creo que tenemos mucha menos experiencia con la linfoblástica, con la mieloblástica, que nos falta recorrer un camino importante. Y yo a veces recibo consultas de chicos y me dicen, y me mandan, tiene una leucemia mieloblástica aguda, y me mandan la citometría de flujo. Y yo les digo, bueno, no, mándenme todo, mándenme el citogenético, el FAB, la citoquímica, parece que eso ya dejó de existir.
Uno cuando decide cambiar un tratamiento, no lo en la leucemia mieloblástica aguda, no lo decide solamente en base a la enfermedad residual mínima, lo tiene que decidir en base a muchas cosas, como es el FAB, como es la respuesta al día 15, morfológica también, como el citogenético, es decir, armar todo el rompecabezas, y porque tenemos menos experiencia que, como lo mostró el doctor Casab, que fue excelente tu presentación, Nicolás, que en la linfoblástica estamos muchísimo más adelantados. Bueno, nada más, disculpen porque hablé mucho. Un mínimo comentario, sí, estoy totalmente de acuerdo que las diferentes técnicas de trasplante, donante, tipo de donante, tienen mucho que ver en esto. La bibliografía, en este punto en LLA, como últimamente la bibliografía internacional, y entiendo las diferencias en Argentina, en todos los protocolos incluyen donante, el que sea, o no donante, a pesar de... estoy de acuerdo. Por otro lado, con respecto al caso del doctor Sorrentino, otro punto muy interesante es si tratarlo o no, hasta esperar el tratamiento no relacionado, teniendo en cuenta la media de 6 meses que tardamos en Argentina en llegar al trasplante, y esos 2 de tiempo mediano a la recaída clínica, o 7, de acuerdo a donde uno lo lea. Me parece importante volver a llamar la atención sobre unos datos que presentó en el simposio de leucemias agudas el doctor Gregorio Jaimovich, donde analizó más de 100 y pico de leucemias agudas trasplantadas en la Argentina en los últimos 10 años con trasplante no relacionado, y los resultados en cuanto a mortalidad, sobrevida global y sobrevida libre de progresión son superponibles a los resultados presentados en la literatura internacional. Creo que tenemos que empezar a dejar de usar la muletilla que el resultado de los trasplantes no relacionados en la Argentina hoy es claramente inferior a lo de los centros internacionales en los últimos años, en gran parte por esto de la mejoría en la selección de los donantes y en la mejoría en las medidas de soporte. Los resultados hoy, no de acuerdo a una impresión subjetiva, sino el análisis de los datos que, bueno, analizó Gregorio y presentó el año pasado. Lo que sí claramente es diferente, y esto también está demostrado por análisis hechos, que en este caso lo hizo la gente de la unidad de trasplante del Hospital Privado de Córdoba, la media de búsqueda acá de un donante no relacionado es de 6 meses, cuando en el mundo es de 2 meses. Entonces, es verdad que un porcentaje muy importante de pacientes los perdemos en ese tiempo, ¿no? Doctora Luesma y después el doctor Negri, que estaba acá. Varias cosas. Esto último, por ahí empiezo de la última colega que habló. Sí, 6 meses es la media del trabajo que presentó García en el Congreso. No es hospital público. Nuestra realidad es que supera ampliamente los 6 meses para un trasplante de donante no relacionado. Estamos cerca del año. En función de eso, también hago un comentario, la respuesta de Nicolás con respecto a esto de esperar si seguir tratando que llegue el trasplante, una linfoblástica aguda en primera línea, no esperes el trasplante suspendiendo el tratamiento. Sobre todo si lo estás planificando en forma temprana, tenés que seguir tratando hasta que llegue el trasplante, o no te entendí bien. Yo hablaba de ante un paciente con remisión con persistencia molecular, si cambiarlo, sin intentar negativizar esa respuesta, no. De todas maneras, si tenés que esperar esos 6 meses, tenés que seguir. No, seguir seguro. Mi duda en ese caso sería intensificar. Intensificarlo o no, o esperar sí. Y bueno, no, intensificar seguramente. Y había la pregunta de Juan con respecto a la evaluación en FI. Sabemos que en realidad el trasplante en FI forma parte del tratamiento. La enfermedad no modifica la indicación del trasplante, al menos hoy por hoy.
y no todos los pacientes llegan al trasplante con enfermedad negativa, aunque en general la evolución post es mejor cuando es negativa. Y sí se monitorea en el post-trasplante, con un criterio terapéutico o no la enfermedad en FI positiva. Y creo que nada más. Mínimo comentario, perdón, que me parece que suena lógico, como lo dicen muchos artículos, repetir una enfermedad, un estudio molecular, una citometría de flujo que da positiva, cuando el cambio de conducta es semejante, es repetirla por lo menos una vez. Sí, un poco tengo, me parece tan importante el tema de la enfermedad residual, que es tan importante y a su vez preocupante. Porque cuando realmente vi lo que era medir enfermedad residual, porque siempre lo medíamos, pero un poquito artesanal, de acuerdo al citómetro, cuál era el marcador de inicio, si persistía o no persistía. El grupo pediátrico fue el primero que dio un avance enorme en el tema de enfermedad residual, porque de acuerdo al protocolo BFM se debía medir enfermedad residual a través de laboratorios específicamente seleccionados, que tuvieron que hacer un entrenamiento enorme y que todavía no nos autoriza a tomar decisiones en base a esa enfermedad residual que tiene una sola medición, que es en el día 14. Y que dependerá si tiene menos de 0,1 o entre 1 y 10 o más de 10 en el día 14 y cambian de estadio de acuerdo a esto. Y después escucho lo tuyo, Nicolás, que es tan contundente lo del día 16 y lo del día 30, que digo, sí, yo también lo quiero hacer, pero ¿dónde lo hago? ¿En qué laboratorio? Ahora hay digamos, un grupo cooperativo de citometría, pero vamos a tener que definir cuáles van a ser esos parámetros para medir esa enfermedad residual, en qué momento y cuál va a ser la conducta en función de ese resultado a través de un estudio en el cual tenemos que tener un ensayo clínico para medir a ver qué resultado nos dio. Sí. La estandarización está súper establecida para método para PCR, pero en un consorcio europeo. Acá no. PCR en tiempo real cuantitativa, que no es lo que hacemos acá, por un lado. En citometría, aún internacionalmente, está un poquito más controlada la estandarización, pero está muy avanzado el tema. Por otro lado, en el otro extremo de ese pensamiento, lo que importa, en una parte importante, es la sensibilidad del método. Y por lo que yo puedo estar averiguar a partir de esto, hablando con las diferentes personas que realizan los estudios, la sensibilidad la tenemos. Pero estoy de acuerdo que semejante decisión de hacer o no una alotrasplante en la lesión linfolática aguda plantea dudas en el contexto este que vos mencionás. Estoy de acuerdo. Doctor Sánchez Ábalos. Sí, esta es una pregunta para Evangelina. Si con los nuevos métodos multiparamétricos se ha podido distinguir subclones leucémicos, porque en este momento se está insistiendo mucho en que estas enfermedades son en general heterogéneas. Y probablemente a veces en recaídas no es el mismo clon que inició la enfermedad, sino nosotros que estuvo muy baja expresión, a lo mejor en el diagnóstico inicial. Eso es posible identificarlo. Esa es una pregunta. Y segundo, ¿se ha adelantado algo con los multiparamétricos en la identificación de esa población de stem cells de estas enfermedades? Porque en definitiva uno está midiendo la masa celular más madura dentro de las progenies. Y probablemente la persistencia en la enfermedad y la recaída esté dado por células que hasta ahora no están bien identificadas, no sé si se podrá identificar, pero se ha adelantado algo casualmente con tantos parámetros pudiendo hacer al mismo tiempo. Sí, actualmente lo que se hace es tratar de buscar, obviamente que esto que les voy a comentar no es una práctica habitual, pero se puede evaluar diferenciación del clon leucémico en una forma similar a lo que se hace con la ontogenia normal. Yo creo que hoy me enteré que en el Congreso va a estar invitado el doctor Orfao a participar en el grupo, digamos, en la reunión de la subcomisión de leucemias agudas y mielodisplásica.
mielodisplasia, así que le vamos a pedir que muestre exactamente eso, porque es muy interesante ver cómo el clon patológico se diferencia en un camino paralelo al normal. Eso lo ha mostrado recientemente. Y, digamos, con respecto a los subclones, sí, en mieloblástica aguda, sí, más del 85% de las leucemias tienen subclones. Cuando uno ve una enfermedad mínima residual positiva, digamos, esto en el diagnóstico, cuando uno ve una enfermedad mínima residual positiva, habitual y tiene una diferenciación distinta hacia etapas ontogénicas más inmaduras, habitualmente lo que hace es tratar de buscar esa población en el diagnóstico y frecuentemente la encuentra. Obviamente que depende en qué porcentaje esté expresada y si uno colectó la suficiente cantidad de células como para poder encontrarla. Porque también en el diagnóstico es importante tener una buena cantidad de células